Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y es todo lo relacionado con nómina electrónica. Este tema ha cogido pues gran impacto durante este año 2021 gracias a una resolución que la DIAN emitió en donde pues da lineamientos y casi que se moldea los lineamientos, los pasos a seguir en todo lo que tiene que ver con masificación en nómina electrónica. Eh, Directamente pues me presento, mi nombre es Cristian Rosso, consultor normativo, analista funcional en CIGO y pues el día de hoy vamos a hablar todo lo referente a nómina electrónica. Entonces es importante para iniciar es tener claridad de qué es nómina electrónica. Entonces nómina electrónica es un proceso que va a permitir pues como tal la generación de un documento digitalizado mediante un archivo XML en el cual pues vamos a transmitir la información en nómina. Entonces básicamente nómina electrónica no va a ser directamente que la nómina se va a transmitir en tiempo real al momento en que yo estoy liquidando la nómina, no. Es básicamente tomar el resumen de la información del resultado del proceso de liquidación de nómina y pues directamente cargarlo por un sistema de validación previa, el cual pues se hace mediante un formato digital a través de un archivo XML. Una vez enviada pues esta información directamente a la DIAN va a determinar si es un rechazo o aceptación, a lo cual pues directamente se le notificará a cada empleado. Es importante que tengan en cuenta este aspecto. Respecto a la normatividad aplicable para lo que es la nómina electrónica, es importante tener en cuenta de que la nómina electrónica no es un tema que tal vez haya sido mencionado en el último año exclusivamente, sino que a través de los años y partiendo fundamentalmente del proceso de masificación de la facturación, el proceso de facturación electrónica, se ha tocado pues el tema de nómina electrónica. Dentro del decreto 1625 del 2016, en el artículo 1.6.1.4.27, se habla exclusivamente del tema de, o menciona, hace mención directamente en la norma todo lo que tiene que ver con ya hablar de facturación electrónica y nómina electrónica. También en el estatuto tributario, en el artículo 616, numeral 6, en la resolución 42 del año pasado, donde pues, se hizo el proceso de masificación de factura electrónica. Dentro de estas tres normas especificaban algo en común como tal, y es lo siguiente. El sistema de facturación electrónica es aplicable a las operaciones de compra y venta de los bienes y servicios. Este sistema también es aplicable a otras operaciones, tales como los pagos de nómina, exportaciones, importaciones y pagos a favor de los no responsables del impuesto sobre las ventas IVA. En ese sentido, es importante tener en cuenta pues que ya el tema de pagos de nómina estaba siendo como evidenciado, a lo cual sí es importante tener en cuenta de que pues no es un término que viene con la última resolución. Entonces la resolución 13 es como la pionera o la Biblia, por así decirse, de todo lo que tiene que ver con facturación electrónica y ya nos habla de las reglas de juego a nivel normativo y a nivel técnico de todo lo que tiene que ver respecto al proceso de masificación de nómina electrónica, todos los requisitos, tanto a nivel normativo y tanto a nivel técnico. Entonces es importante tener en cuenta que la resolución 13 pues, es pionera en lo que debemos aplicar directamente teniendo en cuenta pues, el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Importante también entender quiénes son aquellos obligados a reportar esta información. Entonces, son generalmente todos aquellos contribuyentes que efectúen pagos o dándose en cuenta derivados de una relación laboral, legal y reglamentaria y pagos de pensión a cargo del empleador. Entonces, los obligados inicialmente son aquellos que hagan pagos que deriven de una relación laboral. Directamente estos contribuyentes van a requerir soportar costos y gastos en el impuesto a la renta por conceptos de estos pagos laborales. Entonces, la obligatoriedad recae directamente en que si el contribuyente necesita que esos gastos, costos y gastos de todo lo que tiene que ver con tema laboral sean deducibles, pues directamente deberá transmitir la información dentro de lo que establece directamente la DIAN.
Bueno, para efectos de los requisitos del documento soporte de pago de nómina electrónica, hay una serie pues, como de requisitos mínimos, los cuales pues debemos tener en cuenta y pues que se van a aplicar directamente dentro de nuestros sistemas, esto con el fin de que al momento de hacer el sistema de validación con la DIAN, pues no nos vaya a generar ningún tipo de rechazo. Los requisitos básicamente son, primero, estar denominada expresamente como documento soporte de pago en nómina electrónica. Dos, debe contener apellidos, nombre, razón social, INIT del sujeto del contribuyente obligado, debe contener apellidos, nombre, número de identificación del beneficiario del pago, debe contener código único del documento soporte de pago en nómina electrónica, el CUNE. Generalmente, pues el CUNE es casi que el identificador del documento, pues que directamente nosotros vamos a transmitir. También debemos tener en cuenta, pues, de llevar un sistema interno de numeración consecutivo directamente asignado por el obligado, contenido y valores de los conceptos que corresponden al valor de vengado de nómina. Entonces, acá importante tener en cuenta que los valores de vengados o que consideran valores de vengados de nómina son todos los que constituyen ingreso para el empleado. Entonces, puede ser salario, horas extra, bonificaciones, cualquier tipo de ingreso para el empleado, pues que haga que directamente aumente su remuneración. Contenido y valores de los conceptos que correspondan a valores deducidos de nómina. Entonces, en este caso, hace referencia a todos los descuentos que nos hacen por ley. Puede ser, por ejemplo, el descuento de salud del 4%, el descuento de pensión, fondo de solidaridad, retención en la fuente y cualquier otro descuento que pues directamente nos hagan en nómina, pues también lo debemos relacionar dentro del documento soporte de pago en nómina electrónica. A su vez, la diferencia entre valor de vengado y valor deducido, en teoría sería el valor neto pagado, pues que también lo debemos relacionar en este documento. También debemos tener en cuenta el medio de pago utilizado al momento de hacer la entrega de la contraprestación económica, fecha y hora de generación, firma digital, apellidos, nombres, razón social y NIT del fabricante de software y proveedor de soluciones tecnológicas, que en este caso nosotros SIGO, pues actuaríamos directamente como proveedores tecnológicos. Bueno, periodicidad. Entonces es importante tener en cuenta de que el documento soporte de pago de nómina electrónica va a tener una periodicidad mensual. Importante, digamos, tener en cuenta que, por ejemplo, si nosotros manejamos periodos de pago, por ejemplo, quincenales, nosotros debemos sumar las dos quincenas del mes y emitir un consolidado digamos, un consolidado de las dos quincenas directamente pues ante la DIAN. Eh, Debemos tener en cuenta también que contamos con un plazo de 10 días posterior al mes sobre el cual pues se efectuó los pagos directamente de nómina. Por ejemplo, durante el mes de febrero, ¿cierto? Se elaboró pues la nómina de 10 empleados, entonces tenemos un plazo hasta los 10 primeros días de marzo para transmitir la información por cada empleado del cual pues fue sujeto o beneficiario como tal del pago. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ya entrando pues con un ejemplo un poquito más puntual, por ejemplo, tenemos el empleado 1 que recibió una primera quincena en febrero y una segunda quincena. Entonces, en este caso, el documento de soporte de pago en nómina electrónica va a tener el consecutivo número 1, en donde pues se va a establecer todas las características pues, que compone como tal el pago de nómina que se le efectúa al empleado 1. Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta lo que es el sueldo de la primera quincena, más el sueldo de la segunda quincena, pues que en este caso estaríamos reportando el total. En este caso también reportamos lo que es el auxilio del transporte, pues para los casos que aplique, que sería el de la primera quincena más el de la segunda quincena, que en este caso pues reportamos el total. Tenemos lo que es salud, el descuento de salud, que en este caso pues reportamos las dos quincenas, y lo que es pensión y el valor total que directamente pues se le está pagando al empleado número 1. También puede suceder que ya manejemos pues varios empleados, ¿no? Entonces tenemos el empleado número 2, igualmente, se le hace una liquidación, una nómina, liquidación de nómina durante el periodo quincenal, 2 periodos quincenales,
pero pues al momento de emitir el documento soporte de pago en nómina electrónica va a tener el consecutivo 2 y se van a reportar directamente pues las novedades van directamente aplicables a lo que pues directamente se liquidó dentro del proceso. Bueno, bueno, hay otro tema sumamente importante a tener en cuenta y es referente a las notas de ajuste. Las notas de ajuste directamente son documentos electrónicos que es el medio por el cual directamente se van a hacer algún tipo de corrección, no sé, algún tipo de error aritmético o alguna corrección de que inicialmente se transmitió como tal en el documento soporte de pago de nómina como tal. Importante tener en cuenta que en este caso, por ejemplo, puede suceder que no se incorporó una comisión, no se tuvo en cuenta una bonificación, hubo un valor erróneo pues que no correspondía al pago del empleado, pues estos errores o estas omisiones se pueden corregir directamente en la nota de ajuste de soporte de pago de nómina electrónica. En este caso, lo que hacemos es directamente reemplazar el documento. ¿Qué sucede? Pueden haber múltiples correcciones, entonces se pueden emitir diferentes notas de ajustes. Sin embargo, el sistema va a tomar exclusivamente la última nota de ajuste efectuada, que en teoría lo que diría es que pues ese sería el documento definitivo y serían los valores claros sobre los cuales directamente corresponden la realidad del pago de nómina pues que se efectuó como tal. Bueno, entonces es importante tener en cuenta que en este caso de la nota de ajuste se manejan casi que los mismos requisitos del documento de soporte de pago de nómina electrónica. La gran diferencia es que se adicionan lo que es el CUNE de la nota de ajuste y se debe relacionar el CUNE, que es el identificador del documento soporte de pago de nómina electrónica, que es el documento original y sobre el cual pues directamente estamos haciendo la modificación. ¿Listo? Bueno, para efectos del calendario de implementación, entonces en la resolución 13 de la DIAN ya se estableció cuáles son los vencimientos dentro de los cuales pues debemos tener en cuenta los calendarios pues que directamente nos han establecido a nivel normativo. Entonces inicialmente tenemos el calendario de implementación, el cual pues va en función por la cantidad de empleados. Entre más cantidad de empleados tengamos, mayor va a ser o más cercana va a ser la fecha sobre la cual pues, debemos iniciar a generar todo el proceso de generación de nómina electrónica. La DIAN tiene una fecha de inicio de habilitación, que es donde ya nosotros podemos hacer el proceso de habilitación, que empezaría o que pues directamente la DIAN pues ya habilita sus sistemas informáticos y pues esta fecha sería a partir del 31 de mayo del 2021, con una fecha máxima ya entendiendo el rango o la cantidad de empleados que tenga la empresa. Cuando la empresa tiene más de 251 empleados, la fecha máxima para iniciar con el proceso de generación sería el 1 de julio del 2021. Si la empresa cumple en un rango entre 101 y 250 empleados, la fecha máxima sería el 1 de agosto, entre 11 y 100 empleados el 1 de septiembre, entre 4 y 10 empleados el 1 de octubre, entre 2 y 3 empleados el 1 de noviembre y si tenemos únicamente un empleado, a partir del 1 de diciembre del 2021. Es importante que tengamos en cuenta que entre mayor cantidad de empleados, la fecha pues, de máxima para implementar este proceso va a ser más próxima. Tenemos también lo que es el calendario de implementación permanente. Entonces, en este calendario aplica directamente a aquellos sujetos que efectúen pagos o abonos en cuentas, aquellos quienes pues, derivan de una vinculación laboral, legal o reglamentaria y que pues directamente anteriormente pues no hayan efectuado esos pagos. Me explico. Una empresa que a mes de junio no tenía empleados por nómina, pues no se encontraba directamente obligado a emitir el documento soporte de pago de nómina electrónica, pero para el mes de julio decidió iniciar con el proceso de contratación, contrató 2 empleados, entonces una vez contratados los 2 empleados, una vez efectuado el pago, cuenta con 2 meses para hacer ese proceso de implementación, habilitar los sistemas informáticos y pues empezar a emitir el documento de soporte de pago en nómina electrónica. Importante tener en cuenta pues que en este caso esta sería la obligatoriedad en temas de calendario de implementación permanente.
También tenemos el calendario que directamente va aplicado a los no obligados a emitir factura electrónica. La fecha, la fecha de inicio de habilitación sería el 31 de marzo del 2022, que directamente pues, la DIAN establecería pues, la plataforma para hacer este proceso con una fecha máxima del 31 de mayo del 2022. ¿Qué tipo de empresas aplicaría acá? Podría decirse que podría ser fundaciones, entidades sin ánimo de lucro que reciben donaciones y que pues exclusivamente reciben digamos que reciben ingresos por ese concepto, más no por otro tipo de contraprestación, pues en teoría ellos no están obligados a facturar electrónicamente y contarían con un plazo hasta el 2022 para empezar a emitir el documento de soporte de pago en nómina electrónica. Importante tenerlo en cuenta. Bueno, dentro del proceso para habilitar, dentro de lo que debemos tener en cuenta directamente ante la DIAN, empezamos con lo que es el proceso de habilitación. Entonces, el proceso de habilitación es un proceso mediante el cual se desarrolla directamente en la plataforma de la DIAN. Acá, pues, es importante iniciar o que empecemos el proceso antes de la fecha máxima que pues se estableció en los calendarios que anteriormente les indiqué. Adicional a esto, pues también debemos definir el software. Si nosotros directamente vamos a desarrollar nuestro o manejamos nuestro propio software o si vamos a hacer el proceso de implementación por medio de un proveedor tecnológico. En este caso, si digo es proveedor tecnológico aprobado, a lo cual pues nosotros también vamos a hacer el proceso de implementación de nómina electrónica. También nosotros acá debemos realizar un set de pruebas en donde pues directamente se va a mostrar o se va a demostrar que el software cumple con todos los requisitos mínimos que se ha establecido en la normatividad, tanto a nivel de norma como a nivel de anexo técnico. Entonces es importante también tener en cuenta eso. Una vez supera el set de pruebas y una vez es aprobado directamente pues el sistema nos habilitará habilitado y pues directamente pasamos a producción. Una vez cumplido este proceso, ya empezamos con el proceso de generación y validación. Dentro del proceso de generación y validación, directamente pues, se va a estructurar la información que se va a contener en el documento de soporte de pago en nómina electrónica, en este caso pues teniendo todas las condiciones y todos los requisitos expresos dentro de la resolución 13. Empezamos con el proceso de transmisión. Acá directamente lo que hacemos es transmitir cada uno de los documentos soporte con los beneficiarios de pago y pues directamente las notas de ajuste. Es importante tener en cuenta que por cada empleado se va a transmitir un documento soporte y cada corrección pues va directamente amarrado a un documento soporte de pago de nómina electrónica. Directamente ya, digamos que en ese proceso de generación o de transmisión, viene el proceso de validación. Entonces, la validación directamente la DIAN nos da el concepto de validado por la DIAN o caso contrario, documento rechazado. Si da documento rechazado es que de pronto tiene algún requisito que la DIAN ha determinado dentro de la normatividad, dentro del anexo técnico, que posiblemente no se esté cumpliendo al momento de hacer el proceso de validación, a lo cual pues se debe validar bien la información pues que como tal se está generando en la norma. Una vez hecho este proceso se genera la firma, se almacena, emitimos el mensaje de validación remitido directamente al beneficiario del pago. Entonces, finalmente pues le llega un correo de notificación directamente a cada empleado con información pues que se transmitió directamente ante la DIAN. Bueno, otro aspecto importante que nosotros deberíamos tener en cuenta al momento de hacer o de efectuar todo este proceso de nómina electrónica es tener en cuenta las contingencias como tal. Las contingencias son errores e imprevistos que se pueden ocasionar al momento de enviar la información y que hagan que el sistema de validación previa no se pueda cumplir adecuadamente. Entonces pueden ser o pueden darse dos escenarios. El primero, inconvenientes que hayan sido presentados por parte de la DIAN. Dos, inconvenientes presentados por el sujeto no obligado. Entonces es importante tener en cuenta cuando se presenta un inconveniente por parte de la DIAN, puede ser una caída de la plataforma de la DIAN, algún tipo de error o inconveniente, pues que directamente la DIAN notifique algún error. Una vez superado este inconveniente, una vez la DIAN habilite nuevamente el sistema informático, contamos con 48 horas para proceder con este proceso
para proceder con el proceso de cargar la información pues que se dejó de transmitir. Adicional a esto, tenemos inconvenientes presentados por el sujeto obligado. Puede ser un corte de energía eléctrica, problemas o fallas en Internet. Puede ser de pronto que el proveedor tecnológico presentó algún inconveniente, a lo cual pues directamente nos impide transmitir la información, pero igualmente que con la DIAN, una vez se haya superado el inconveniente, contamos con 48 horas para directamente emitir los documentos soporte. En este caso es importante tener en cuenta que el documento, pues que se debe transmitir la información y como recomendación es que sea un poco antes a la fecha máxima de presentación, que en este caso sería el día 10 del siguiente mes. Lo recomendable es que se pueda hacer antes, de tal manera de que se pueda mitigar esta situación y que pues se puedan transmitir los documentos de manera oportuna. Bueno, importante pues también tener en cuenta de que pues nosotros como sigo como tal, somos proveedores tecnológicos directamente pues para documentos electrónicos, no exclusivamente para facturación electrónica. Entonces nosotros también pues apoyamos dentro de todos los procesos, también en temas de nómina electrónica, que en este momento pues nos encontramos trabajando fuertemente para lograr pues digamos que lograr hacer este proceso de validación de este tipo de documento. En este caso, pues se maneja la misma firma digital que facturación electrónica. También manejamos, bueno, importante que haya la claridad de que este proceso de transmisión del documento soporte de pago en nómina electrónica se debe hacer teniendo en cuenta cuando es una relación netamente laboral. La DIAN en su anexo técnico especifica 5 tipos de contratos, dentro de los cuales tenemos los siguientes: contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato por hora labor. En este caso sería pasantías, prácticas o pasantías, y serían también contratos de aprendizaje. Este tipo de contratación está sujeto a transmitir este tipo de información. Puede surgir una gran inquietud y es referente a los prestadores de servicio. Los prestadores de servicio no tienen una vinculación laboral directa, a lo cual directamente pues ellos continúan pues digamos que trabajando bajo la misma metodología que vienen trabajando, y es que directamente ellos nos emiten una cuenta de cobro. Nosotros como empresa lo que hacemos es recibir esa documentación. En este caso lo convertimos en un documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente. Manejamos un sistema interno y numeración consecutiva, a lo cual pues ya tenemos el control pues digamos que de los prestadores de servicio, y pues sí es importante pues tener en cuenta que ellos no aplica directamente a este tipo de manejo pues, de transmisión del documento de soporte de pago en nómina electrónica. Acá pues también es importante tener claridad pues cuáles son las reglas de juego en el caso de que constituyen ingresos salariales y que no son salariales. Hay digamos que una regla del 60-40 pues que se debe tener en cuenta. También importante tener en cuenta que estas son reglas de juego pues que directamente la DIAN dentro de su anexo técnico también ha especificado, de tal manera que al momento de hacer el proceso de generación del documento de soporte de pago en nómina electrónica cumplamos con todos los requisitos mínimos establecidos. Otro aspecto importante también a tener en cuenta es que directamente pues no vamos a reportar valores negativos dentro del documento de soporte, teniendo en cuenta de que los valores que se están deduciendo son valores que restan, ¿cierto?, a lo que es el pago. Estos simplemente se transmiten de manera o en valores positivos, y pues directamente la afectación va a ser un cálculo aritmético de lo que constituyen ingresos menos los valores, menos las deducciones, y pues queda lugar directamente el valor neto que se debe pagar por cada empleado. Bueno, digamos que eso es como la esencia de todo lo que tiene que ver con el proceso de transmisión de nómina electrónica, el documento de soporte de pago en nómina electrónica, de la nota de ajuste. También es importante tener en cuenta pues lo que les comenté referente a todo lo que es el calendario de implementación, de tal manera de que podamos hacer un proceso a tiempo y pues que no nos vaya a generar algún tipo de inconveniente o sanción a futuro.
Nosotros como software estamos trabajando fuertemente para hacer todo el proceso de implementación, de tal manera de que pues el proceso se haga fácil, sencillo y en el tiempo oportuno. Entonces agradezco a todos a quienes nos estuvieron escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.